Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes quienes nos siguen en este congreso. Vamos a presentar el libro Democracia Local y Federalismo, experiencias exitosas de los 32 institutos electorales locales, y aprovechamos para agradecer desde luego a la SOME por el espacio para esta presentación. Los acompañamos del Instituto Electoral de Aguascalientes, su presidente, el maestro Luis Fernando Landeros Ortiz, también del Instituto de Colima, la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, del Instituto de Chiapas, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, del Instituto de Sinaloa, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, y su servidor Gerardo Romero, presidente del Instituto de Querétaro. También nos acompaña el doctor César Astudillo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien además al libro aportó la autoría del estudio introductorio que se incluye en dicha obra. El objetivo de este libro fue recoger y difundir las contribuciones que han hecho los 32 organismos públicos locales electorales al sistema electoral mexicano, y su contenido es el que les voy a platicar a continuación. Tiene una presentación a cargo justamente de nosotros los coordinadores, un prólogo a cargo del ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío Díaz, el estudio introductorio que ya les veníamos platicando a cargo del doctor Astudillo, una tabla con información preliminar de los 32 institutos electorales, un ensayo por cada una de las 32 entidades federativas a cargo de 59 autores y autoras, entre los que destacan desde luego las presidentas y presidentes de los soples, consejerías de los mismos y funcionarios electorales también de esas instituciones, así como académicos de los diferentes estados. Todos ellos expertos en materia electoral y con una trayectoria que les permite observar dichas contribuciones para compartirlas con los lectores. Los antecedentes del contexto que nos llevaron a escribir dicha obra son los que fuimos a ver ya en algunos años anteriores. Cada que termina una elección presidencial se da una dinámica en la cual algunos actores políticos, algunos integrantes, sobre todo de las legislaturas, proponen diferentes cambios en materia electoral. Y el proceso electoral 2017-2018 no fue la excepción. A partir del año 2019 se tuvo conocimiento de diferentes iniciativas de reforma, entre las cuales algunas proponían la desaparición de los organismos públicos locales electorales. En ese contexto se expuso información que, para decirlo con claridad, no correspondía a la dinámica real de estos organismos públicos locales electorales, ni de sus funciones o contribuciones. Derivado de esto, la legislatura federal, concretamente la Cámara de Diputados y algunas ciudades del país, llevaron a cabo distintos foros de parlamento abierto para el análisis de esta discusión de la reforma del Estado. Autoridades electorales pudimos contrastar la información y enriquecer el debate sobre el papel de los institutos locales en el sistema electoral mexicano. ¿Cómo lo hicimos? Pues como es nuestra naturaleza, mostrando datos inminentemente técnicos, estadísticas reales despejadas de factores políticos y realizando propuestas concretas de mejora. En ese momento se pudo evidenciar, más que defender, la trascendencia de contar con 32 instituciones a nivel local que organicen las elecciones en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, al mismo tiempo, se venía gestando también esta obra con el ánimo de dejar documentado de manera permanente y al alcance de todo el público las contribuciones particulares de cada una de las instituciones al sistema nacional. Es decir, cuestiones que hoy damos por sentadas y que se utilizan comúnmente en las elecciones de todo el país, pero que tuvieron origen en alguna de las entidades de nuestra República, haciendo gala precisamente de un federalismo y de una democracia que se construye también desde lo local. Las coordinadoras y los coordinadores nos pusimos en contacto con cada uno de nuestros homólogos para plantear la idea y materializarla en el sentido que hoy se tiene en nuestras manos. Fue un trabajo de varios meses en el que primero se recibieron propuestas de temas con el único propósito de cruzar todos los temas y que no fueran muy repetitivos, por lo que el contenido que hoy se presenta, el contenido final, podemos decirlo, resulta muy equilibrado y variado. Luego de ello se fueron revisando y procesando los ensayos para el armado. Se invitó al doctor Astudillo para que nos hiciera el favor de analizarlos todos y realizara este estudio introductorio del cual nos va a poder platicar. Y finalmente se invitó al prologuista, al doctor José Ramón Cosío. Mis colegas
presidentas y presidentes van a presentar también algunos de los contenidos más específicamente que tienen en la aportación sus estados y algunos otros. Y para ello le cedería el uso de la voz a mi colega y amigo Fernando Landeros, presidente del Instituto Electoral de Aguascalientes. Por favor, mi estimado Fernando. Y muchas gracias, Gerardo. Antes que nada, pues muy buenos días a todas las personas que nos siguen en la transmisión y en particular pues a mis colegas que me acompañan y que fueron coautores, también al doctor Astudillo. Muy buenos días, es un gusto y un honor estar de nueva cuenta con motivo de platicar de esta obra que ya nos platicaba un poco Gerardo al respecto. Efectivamente, este libro se gesta en medio de una discusión nacional en la cual pues había voces que hablaban de centralizar por completo la actividad electoral en una sola entidad, desaparecer la cuestión o el espectro local, en particular a los soples. Y bueno, la idea principal de esta obra creo que es visibilizar las aportaciones que desde lo local pues han nutrido al Sistema Nacional de Elecciones, como una pequeña muestra de que el Sistema Nacional funciona y ha funcionado con elecciones de calidad y que sobre todo se ha construido de la periferia hacia el centro, no al revés, del centro hacia la periferia. Y bueno, además de demostrar estas pequeñas aportaciones, pues bueno, esta obra sirve precisamente como un instrumento también de rendición de cuentas de cada uno de los institutos electorales en el país, de los 32, por supuesto, y se erige también pues como un insumo para estudios comparativos respecto de las legislaciones de uno y otro estado, porque hay que decirlo así, si bien es cierto, tenemos un sistema nacional que homologó prácticamente todo el espectro electoral en el país, bueno, cada una de las entidades guarda particularidades muy relevantes que nutren y hacen este crisol tan rico en nuestro país en materia electoral. Y bueno, sin ánimo de contarles el libro, bueno, quiero platicarles en concreto la aportación que quisimos comentar y que quedó plasmada en esta obra del caso Aguascalientes, del estado de donde soy yo. Y pues bueno, radica en particular de los candidatos independientes. En Aguascalientes hemos tenido una actividad, como prácticamente todo el país, muy intensa en materia electoral. Tuvimos elecciones en 2016. Esta figura de los candidatos independientes se estrenó con esta elección. Todo el andamiaje de la reforma 2014, pues también en Aguascalientes fue llevada por primera vez en esta elección 2016. Y bueno, esta figura de los candidatos independientes tuvo pues mucha respuesta ciudadana. Tuvimos un número importante de aspirantes registrados. Fue una elección de gobernador junto con ayuntamientos y diputados. Y pues prácticamente no hubo un solo cargo de elección popular en el cual no tuviéramos aspirantes registrados. Había un gran ánimo de la ciudadanía por llevar a cabo pues poner en práctica esta nueva figura. Y pues bueno, tuvimos, como siempre en cualquier figura que por primera vez se estrena, tuvimos en particular la situación de trabajar con formatos físicos en la obtención del apoyo ciudadano, que esto generó un número importante de señalamientos, sobre todo por la posible simulación de los apoyos, ¿no? Eran fotocopias que pues tal vez no sabíamos de dónde venían, de dónde habían sido obtenidas. Y esta situación, al final del día, también se presentó en la elección presidencial, en la elección concurrente en 2018, en la cual, bueno, con todo y que tuvimos el avance de utilizar, dejar atrás ya los formatos físicos y utilizar la aplicación del INE, pues bueno, los señalamientos y la incertidumbre y las voces de que se estaban simulando apoyos ciudadanos, pues bueno, continuó. De tal manera que en la elección 2019 en Aguascalientes tuvimos una elección consecutiva. Se nos ocurrió, teníamos todos los insumos, tanto del propio INE como del instituto, poner a disposición de la ciudadanía una herramienta mediante la cual cada uno de los ciudadanos pudiera verificar si había dado su apoyo ciudadano en ese supuesto, que sus datos se hubieran utilizado precisamente para ello. Y también en el caso de aquellos ciudadanos que no fueron a tocar la puerta los aspirantes a candidatos independientes, pues también verificar que no hayan suplantado su identidad
y se hayan utilizado sus datos de manera incorrecta. Esta es una herramienta que pues tuvo éxito, no como lo quisiéramos, porque prácticamente lo sacamos pegadito al lanzamiento de la convocatoria. Falta todavía más difusión a esta herramienta. Es gratuita, no tiene ningún costo ni para la autoridad ni para el propio ciudadano, y esperamos que se vaya replicando en los demás estados, sobre todo para generar certeza a los propios ciudadanos en este periodo de obtención del apoyo ciudadano. Tenemos el tiempo muy corto, es nada más una pequeña introducción. En el libro se explica con mayor amplitud, con mayor detenimiento. Yo me quedaré hasta ahí por respeto al tiempo de los demás colaboradores. Les agradezco el tiempo de escucha y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Fernando. Sigue ahora el turno de la maestra Nirvana Fabiola Rosales, presidenta del Instituto de Colima, pero también miembro titular de la SOME, quien está al frente de la cartera de Nuevas Generaciones. Por favor, amiga Nirvana. Muchísimas gracias, Gerardo. Un gusto coincidir nuevamente con todas y todos ustedes. Agradecer a SOME el espacio para la presentación de este libro. Y bueno, creo que lo que estaremos haciendo en este momento es una leve beta de lo que es la obra e invitarles sobre todo a la lectura. En el caso particular de Colima, les comparto que el ensayo que se presenta es una coautoría de la consejera Marta Elbaiza Huerta y de la exconsejera Noemí Sofía Herrera, junto con mi participación. Y lo que procuramos retratar fue la experiencia de la casilla única, que fue uno de los elementos, junto con las experiencias que en un momento también implementaron Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, para pues establecer lo que se retrató ya en la reforma electoral del 2014. En el caso de Colima, desde 1991 se han establecido convenios de colaboración, en ese entonces con el Instituto Federal Electoral, ya a partir del 2014 con el INE, en los cuales entre varios de los temas se establecía en primer término la elección concurrente, ya la experiencia de la elección concurrente desde 1991 y el establecimiento de casilla única. A lo largo de todos estos procesos, este mecanismo se fue puliendo, se fue fortaleciendo y articulando. Encontramos elementos que al día de hoy siguen presentes, algunos que fueron eliminados en esa construcción. Por ejemplo, la utilización, del mismo espacio que es la esencia de la casilla única, pero la utilización de dos listados nominales en ese momento, uno para la autoridad federal y otro para la autoridad local, cosa que actualmente solo queda reducido a un listado nominal. Y lo que hace al final la obra es hacer un balance, en el caso muy particular de Colima, respecto a las experiencias en el pasado y a la experiencia a partir del 2014. Encontramos elementos que tienen que ver con cuestiones y naturaleza logística que nos permiten evidenciar algunos avances en la práctica anterior. A pesar de que era casilla única, solo se implementaba una mampara, lo que hacía un poco más lento el ejercicio del voto. Ya a partir del 2014 cada institución establece una mampara y eso va agilizando la participación del electorado. Y en el balance financiero sí ha habido un incremento en los costos para el caso particular de Colima respecto a las experiencias en el pasado. Y bueno, dentro del balance también encontramos que esta forma ha incentivado y ha mejorado la participación de la ciudadanía en la asistencia el día de los comicios. Ese es un balance que se muestra al final del documento y quisiera también tomar 1 o 2 minutos rápidamente para poder compartir y agradecer la confianza del resto de presidentas, presidentes, consejeras y consejeros académicos y personal que colaboró en los ensayos y compartir algunas experiencias de manera muy general que se me vienen ahorita a la mente. Por ejemplo, el caso de Baja California con la primera credencial de elector con fotografía,
la experiencia de Nuevo León en la defensa de la autonomía presupuestal de los institutos, la experiencia de Campeche con la elección de las autoridades auxiliares de las juntas a través del Instituto Electoral, y pues es la invitación a que puedan leer la obra. Son ensayos cortos, son ensayos que permiten avanzar de manera muy ágil en la lectura de este documento. Muchas gracias. Gracias a ti, Nirvana, y le cedería ahora el uso de la voz a nuestro colega presidente del Instituto de Chiapas, al doctor Osvaldo Chacón. Adelante, por favor, amigo. Muchas gracias, estimado Gerardo. Me da mucho gusto saludarles. Muy brevemente comentar que la obra hace referencia, como bien ya se ha manifestado, a la historia de las distintas aportaciones que han hecho las instituciones electorales locales del país al andamiaje electoral de México. Hay que recordar que muchos de estos institutos alcanzaron su autonomía incluso previamente que alcanzara el entonces Instituto Federal Electoral. Y eso da cuenta de su relevancia en la agenda política del país. El sistema electoral mexicano, como bien comentaba Fernando, se ha nutrido y se ha fortalecido de estas experiencias en las cuales los institutos electorales locales han abierto brecha en distintos temas en la agenda electoral de México, ¿no? Nirvana comentaba algunas de ellas muy interesantes, ¿no? Yo pudiera decirles que, por ejemplo, en los temas de fiscalización, fueron institutos electorales locales los primeros que en investigaciones relacionadas a supuesto financiamiento ilícito y accedieron a información bancaria. El IFE lo intentó en las investigaciones del Pemex Gay de Amigos de Fox. Sin embargo, los tribunales en su momento no le permitieron acceder al secreto bancario, fiduciario y fiscal. Después de la reforma de 2007, antes que el IFE, fueron algunos institutos electorales locales quienes accedieron a esta información bancaria para poder desahogar procedimientos sancionadores relacionados a la fiscalización. Y el IFE se fortaleció de la experiencia que ya habían dado algunos institutos electorales locales. Lo mismo pudiéramos decir en el caso de las precampañas. El caso de las precampañas no se regularon a nivel federal, recordemos, hasta la reforma del 2007. Sin embargo, durante varias elecciones locales previas, ya varias entidades federativas habían legislado al respecto y diversos institutos electorales del país, el primero fue Baja California Sur, ¿no? Se vieron en la necesidad de generar lineamientos para poder regular esta actividad que era novedosa. Por ejemplo, ¿qué hacer con todos los actos anticipados de proselitismo que se generaban previos a la etapa de precampañas, ¿no? Es algo en su momento inaudito en el país, ¿no? En su momento, ¿qué hicieron los institutos electorales locales? A través de lineamientos fueron estableciendo medidas, precisiones para que la clase política no se promoviera, no se posicionara de manera deliberada previo a los plazos y tiempos establecidos. Y también la Autoridad Electoral Federal se benefició de toda esa riqueza, toda esa experiencia previa vivida en los institutos electorales locales. El tema de la reelección, en esta parte también, desde las entidades federativas, se ha sido pionero porque la misma reforma federal estableció plazos que permitieron que en los estados se pudiera, la clase política pudiera acceder a esta dinámica, a este ejercicio, previamente que en el ámbito federal. Y también pues se tuvo que abrir caminos donde no lo había, ¿no? Y se tuvo que hacer muy creativo para poder establecer parámetros a la participación política mediante esta modalidad. Por ejemplo, el hecho de establecer precisiones para no afectar el cumplimiento del principio de paridad, ¿no? La garantía de los requisitos establecidos para garantizar la equidad de aquellos servidores públicos electos que se presentan a su reelección. Bueno, en esta parte el INE todavía está trabajando y tratando de encontrarle el hilo negro, ¿eh?
cuando ya distintas entidades federativas y distintos institutos electorales locales, ¿no?, han vivido experiencias muy interesantes que se han venido fortaleciendo con las resoluciones que en su momento han establecido los tribunales electorales del país. Y ahí está el caso también de las cuotas de representación política y el principio de paridad. También los institutos electorales locales, también desde el ámbito local se ha sido pionero en garantizar cuotas de representación política, ¿no? Es decir, la obligación a los partidos políticos a respetar ciertos escaños, ciertos espacios en listas de candidaturas para fortalecer y mejorar la representación política en México. Y no solamente es el tema de las mujeres, está el tema de las juventudes y está el tema de los indígenas. De tal suerte, pues, que ahí están plasmadas en esta obra esta importante experiencia vivida desde lo local. Hay que decirlo, elecciones muy disputadas en lo local, resultados no reconocidos por actores políticos y también algunos hierros, aunque una golondrina no hace verano, han generado una percepción, pues, de que en el ámbito local no persisten los mismos estándares de calidad que en el ámbito federal en cuanto a estos temas se refieren. Y la experiencia nos dice otra cosa. Y por eso es importante este texto, porque visibiliza las fortalezas del trabajo que se ha realizado y que se ha producido desde lo local. Ya termino porque tenemos muy poco tiempo, pero sí quiero destacar la participación del doctor César Astudillo en esta obra, prologando junto con el ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío Díaz, este texto. Lo he dicho en anteriores ocasiones y más allá de la amistad, yo creo que el doctor Astudillo es el gran teórico, ¿no?, de los estudios de los sistemas electorales locales en el país. Ha coordinado diversas obras, ha producido distintos trabajos y ha sido un auténtico honor que haya decidido participar con nosotros en esta obra. Su aportación es lectura obligada para todos los interesados en esta agenda. Yo dejaría aquí mi intervención, estimado Gerardo. Muchas gracias, estimado Osvaldo. Para concluir la participación de las presidencias de los institutos, le cedería el uso de la voz a la licenciada Carla Gabriela Peraza, presidenta de Sinaloa. Adelante, por favor, Carla. ¿Tienes aún el micrófono apagado? Por favor, Carla, si lo... Listo. Gracias, muy buenos días, gracias Gerardo, buenos días a todas y todos quienes nos siguen. Agradezco la invitación a esta presentación en el marco del 31º Congreso Internacional de Estudios Electorales, los dilemas de la democracia en América Latina, organizada por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, que tuviera bien hacerme mi amiga Nirvana, presidenta del OCLE de Colima. Quiero agradecer también a Gerardo por tomarme en cuenta cuando tuvo la idea de realizar este libro, al igual que a Fernando, Nirvana y Osvaldo, quienes coordinamos los trabajos para que esto fuera posible. Por supuesto, a las presidencias y a las consejerías de los organismos públicos locales, quienes aceptaron sumarse y realizaron valiosas aportaciones al sistema electoral que quienes me han antecedido en la palabra ya han mencionado. Al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro, todo mi agradecimiento por elaborar el prólogo de esta obra, así como al doctor César Astudillo, quien contribuyó con el estudio introductorio de la misma, que de verdad, como ya lo han dicho mis compañeros, vale bien la pena leer ese estudio. Muchas gracias, César. En la coordinación de este trabajo de carácter nacional me tocó atender los esfuerzos realizados en 5 de los 32 organismos públicos locales: Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Sonora. Y aunque mis compañeros ya han mencionado algunos de ellos, les planteo lo que me tocó incorporar en esta obra. En Baja California Sur se plantea cómo aplicaron el principio constitucional de igualdad en la reforma político-electoral de 2014. La experiencia mexiquense innovó al aplicar un filtro de género al monitoreo de medios. El ensayo de Hidalgo sintetiza las acciones emprendidas para proveer las mejores condiciones de participación electoral de los pueblos indígenas. En el caso de Sonora, la exposición versa sobre el procedimiento singular de elección de las regidurías étnicas en esa entidad.
En el de Nuevo León, como ya lo mencionaba mi compañera Nirvana, se aborda este importante tema clave de la autonomía presupuestaria de nuestros organismos públicos locales. Desde Sinaloa mostramos cómo el uso de la autonomía normativa ha sido clave para realizar aportaciones en esta materia. Y les cuento un par de historias desde 2001 acá en Sinaloa. Fue precisamente en 2001 en donde en nuestro estado se asentó esta potestad de los árbitros de las elecciones estatales para darse sus propias normas a través de la figura de la candidatura común. Sinaloa fue una de las pocas entidades que aún la conservan. A pesar de que no había disposición literal para que el órgano electoral reglamentara al respecto, se decidió emitir un reglamento de candidaturas comunes con precisiones adecuadas sobre el procedimiento para su registro y con medidas para evitar el doble uso de los votos en sus efectos en las asignaciones de cargos por representación proporcional. Reglamento que, por cierto, acabamos de aprobar. En 2007, Sinaloa fue uno de los primeros estados del país donde se impuso el control del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. Esto creo que es de lo más relevante que ha pasado en Sinaloa, ya que la autoridad local fue la responsable por ley de diseñar, aplicar y sancionar las reglas correspondientes al gasto en spots y espacios de campaña, así como dar seguimiento al tratamiento informativo de las campañas en los medios, que incluyó páginas web o portales operados por las empresas de comunicación, situación que hoy ya sucede y que en lo federal llegó años después. El órgano electoral de Sinaloa fue uno de los pocos en el país en asumir de manera directa la contratación de medios de comunicación a favor de los partidos políticos o coaliciones. Por su conducto se formalizaban y operaban convenios de proveeduría de servicios de publicidad durante el proceso electoral entre partidos y concesionarios de los medios de comunicación. En ellos se acordaban las tarifas aplicables, las cuales deberían tener un costo menor o similar al de la tarifa de publicidad comercial. El objetivo primordial era garantizar que todos los partidos políticos tuvieran la misma posibilidad de los espacios y tarifas en igualdad de condiciones. El órgano electoral requería el espacio al medio de comunicación previo a su contratación, por lo que el medio no sabía qué partido político lo solicitaba. Además, se llevaba el control de los pagos de los partidos a los medios a través de una cuenta desde la que se efectuaban, cuenta que pertenecía al órgano electoral. Lo anterior que les cuento, sin duda, representó un marco de equidad, pues todos los contendientes tuvieron acceso a una misma tarifa y con igualdad de oportunidad para solicitarla. La intervención del órgano electoral garantizó el acceso justo a los mejores espacios en la prensa y tiempos en la radio y televisión, pero además lo más importante es que se avalaba el pago debido a las empresas de medios, evitando morosidad y además los arreglos indebidos en los cobros. En este libro, pues, que les invitamos a leer, quisimos dejar sentado que es indispensable el fortalecimiento de la autonomía de los institutos locales para profundizar creativamente la democracia con base en la mayor cercanía que tenemos los órganos en las entidades con la ciudadanía y el conocimiento de su contexto, de su geografía local, de sus particularidades. En este texto, con aportaciones muy precisas desde el orden local, se hace un recuento histórico que invita a justipreciar estas contribuciones desde las instituciones locales electorales al sistema electoral mexicano. Los avances en el derecho electoral de nuestra nación no se pueden comprender sin las aportaciones que desde las entidades se han realizado. Somos, pues, las extensiones diversificadas del Instituto Nacional Electoral que respondemos a las singularidades históricas, geográficas, étnicas, sociales, culturales y lingüísticas, donde resulta natural encontrar la adecuada expresión y las mejores condiciones estructurales para asumir el desarrollo de elecciones con elevados estándares de calidad y relevantes parámetros de integridad, como ya lo han mencionado mis compañeros. Los invitamos a leerlo. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Carla, presidenta de Sinaloa. Y para cerrar esta presentación, cedería ahora el uso de la voz al doctor César Astudillo. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer la invitación. Inicialmente, la invitación a escribir unas palabras de introducción a este magnífico libro, lo cual me permitió conocer las 32 experiencias locales con motivo de los pasados procesos electorales.
Esta presentación además se pone en el contexto de que si atendemos a que un 11 de octubre de 1990 fue la sesión inaugural después de la reforma electoral de ese año, del entonces recién creado Instituto Federal Electoral, nos vamos a dar cuenta que estamos a 3 días de cerrar un ciclo histórico de 30 años, que vale la pena tener en cuenta porque fue un reimpulso al modelo de organización electoral, a partir del cual hemos podido desarrollar elecciones cada vez más vigorosas, cada vez más robustas. Y en ese sentido, el hecho de que 3 días antes de cerrar ese ciclo histórico de 3 décadas podamos presentar este libro es muy representativo. ¿Por qué? Porque me parece que este libro ha podido registrar que durante distintas etapas de la vida institucional de las entidades federativas, cada órgano electoral ha tenido la capacidad de dejar una huella, ha tenido la posibilidad de ir imprimiendo un sello distintivo en la forma en que cada uno afronta los problemas que se le presentan, las coyunturas, y nos recuerdan que no todo ha sido fruto de un acto puntual en el tiempo. Ahora recordé yo este momento central del 11 de octubre de 1990, pero hay que decirlo, no todo proviene de ese acto fundacional y tampoco todo se ha hecho de una sola vez y para siempre, sino que se han requerido distintos ajustes en la lógica muchas veces de ensayo y error para ir calibrando procesos, para ir ajustando prácticas y para ir asentando innovaciones. Me parece que el libro patentiza que ha habido esta doble dirección en la construcción institucional, de lo local hacia lo nacional y de lo nacional hacia lo local, sobre todo en esta última etapa, pero que dentro de este contexto es muy importante reconocer las contribuciones que desde las entidades federativas han logrado abrir una ruta innovadora de actuación institucional que ha logrado anidarse, ¿sí?, y que ha logrado irradiar sus cualidades a todos los extremos del país, precisamente por su capacidad para que esas innovaciones sean retomadas después en el ámbito nacional. ¿Sí? Esto no es un simple discurso académico, sino es una realidad histórica comprobable, tal y como se constata en la cada vez más abundante bibliografía que existe sobre las contribuciones locales al derecho electoral mexicano. De tal suerte que este libro, que ha podido recoger la pluma, el conocimiento de 60 autoras, autores de las 32 instituciones electorales de nuestro país, parece que nos patentizan esas experiencias exitosas que lograron madurar durante el último proceso electoral, pero que también demuestran cómo ha madurado la andadura institucional de cada uno de ustedes en las entidades federativas. Déjenme decirles, a partir de lo que ustedes han podido también destacar de cada una de sus entidades, una lectura integral de este libro me parece que representa una memoria histórica de nuestro tránsito democrático visto a partir de una perspectiva nacional, pero también de una perspectiva de las entidades federativas, que nos permite entender, me parece que con cabalidad, de dónde venimos, qué hemos construido y hasta dónde tendríamos que dirigirnos hacia adelante. También nos permite destacar que estas aportaciones ayudan a derrumbar esta parte de la mitología electoral que aquí ya se señaló, de que todos los buenos avances que hay en la materia provienen de lo nacional. Eso me parece que no es cierto y en buena medida aquí se patentiza de la lectura de estos textos. Además, es importante porque socializa el trabajo realizado antes, durante y después de las elecciones para que la ciudadanía, a quien se deben, la clase política, la sociedad civil y la academia pueda someter a un análisis más riguroso sus resultados. Es también, y lo he dicho, y qué bueno, y es muy importante patentizarlo en este contexto histórico, es una manera de rendir cuentas de la labor que ustedes desempeñan al frente de los institutos electorales
de las entidades federativas, porque es una forma de someter al escrutinio público la forma como se afrontaron las elecciones, para que a través de información fidedigna, de datos ciertos y objetivos, se pueda dialogar en torno a cada uno de los casos que aquí se narran, se puedan confrontar, se puedan analizar desde una perspectiva amplia e integral para inferir fortalezas y también debilidades existentes todavía en la gestión electoral. En ese sentido, este ejercicio, toda esta información que se presenta en el libro, permitirá después realizar, o ya lo está haciendo sin duda, ejercicios de identificación de buenas prácticas que permitirán comparar diseños, valorar las decisiones que en su momento se tomaron, analizar los desempeños y ponderar los resultados que se tuvieron. Y todo esto se posicionará en un preciado referente, me parece, para saber dónde se pueden hacer mejor las cosas, que ese es un imperativo que hoy en día también es cada vez más relevante, y de qué manera seguir encauzando los cambios para tener renovados y cada vez mejores resultados de cara a los próximos comicios. Es una obra que finalmente se constituye en una memoria histórica que deja registrado, me parece, los principales acontecimientos, las vicisitudes de cada proceso electoral, que es muy distinto el uno de otro, para que la ciudadanía se entere de todo lo realizado. A veces se tiene idea de que digamos, no se hace nada salvo hasta el día de la elección, en donde los ciudadanos ven que todo está dispuesto, pero no es así, lo sabemos, y en ese sentido es importante mostrar todo lo que se ha realizado para que se pueda valorar, para que se pueda reconocer y para que esto coadyuve a devolver la confianza que tanta falta hace en nuestra materia. Voy concluyendo, pero sí me gustaría destacar también que de la lectura de estas 32 experiencias, es muy alentador ver que ninguna entidad asume tener el mejor modelo, ninguna institución reivindica ser la mejor, porque valga la redundancia, se parte de que nuestra riqueza como Estado federal se compone precisamente de este haz de diseños institucionales que se han ido construyendo progresivamente a partir de necesidades específicas, producto de nuestras particularidades geográficas, culturales, regionales, etcétera, etcétera. Me parece que todos ustedes han entendido que hay momentos de competir, sí, por la eficiencia, por la eficacia en los desempeños, pero también que hay momentos de compartir, de colaborar y de coordinarse en ese objetivo común, de conformar todas sus acciones institucionales en nombre de nuestros valores democráticos. De tal suerte que la ruta ya está trazada. Este ejercicio que se realizó en su momento ha sido exitoso y ahora que se abre un nuevo proceso electoral, ahí está la ruta y yo aspiraría, y es una invitación, a que puedan hacer lo mismo de cara a los procesos electorales, bueno, los dos que están por tenerse en un par de semanas en Coahuila e Hidalgo, pero después, sobre todo, con los procesos electorales de 2021. Me parece que realizar una obra similar sería muy enriquecedor, sobre todo en este momento en donde es muy importante rendir cuentas frente a la sociedad y también muchas gracias. Tuvo problema, ¿no? Doctor, se cortó ahí un poco el audio, te escuchamos y te vemos nuevamente. Adelante. Se cortó, pero era una invitación a que vuelvan a hacer un libro, otro libro de cara al proceso electoral 2021. Era todo. Muchísimas gracias, doctor, por tus palabras y por el reto que nos dejas ya en puerta. Pues para cerrar esta presentación no me queda más que agradecerles a nombre de las presidencias de los institutos electorales de Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Chiapas y si me permites también a nombre del doctor César Astudillo que nos acompañó esta mañana, el hecho de que se hayan tomado un espacio para dar seguimiento a la presentación de esta obra. Les invitamos a que continúen siguiendo el programa del Congreso Internacional de SOME. Hay mucho que ver todavía y que estar compartiendo y reflexionando. Muy buen día, muchas gracias.